Capítulo 9. Lizzie pasó casi toda la noche en la habitación de Jane, y a la mañana siguiente encontró motivo de satisfacción al poder contestar con buenas noticias a las preguntas que muy temprano, y por intermedio de una sirvienta, le hiciera el señor Bingley, y poco después, a través de las dos elegantes damas de compañía de sus hermanas. Aunque veía a su hermana muy mejorada, pidió que se enviase a Longbourn una nota, en la que pedía a su madre que viniera a ver a Jane y comprobase por sí misma su estado. La misiva fue enviada de inmediato, y el reclamo fue cumplido con la misma prontitud. La señora Bennet, acompañada de sus dos hijas menores, se dirigió a Netherfield poco después del almuerzo familiar. Si Jane hubiese corrido un serio peligro, la señora Bennet se hubiera sentido muy desdichada, pero en cuanto comprobó que la enfermedad no era realmente alarmante, le pareció mejor que su hija no se repusiese muy pronto, para que pudiera permanecer más tiempo en Netherfield. Así que prefirió no hacer caso a la proposición de Lizzie de que la trasladaran a su casa, lo que por su parte el médico, quien llegó poco después, no consideraba recomendable. Cuando tras permanecer un rato con Jane, la señorita Bingley las invitó a pasar al salón donde se encontraba el resto de la familia. La madre y las tres hijas la acompañaron al comedor, donde fueron recibidas por Bingley, quien estaba seguro de que ellas no habían encontrado a Jane tan mal como esperaban. Pues está peor de lo que imaginaba, fue la observación de la madre. En su condición no podemos trasladarla. El doctor Jones opina que no debemos moverla, así que no queda más remedio que seguir abusando de su generosa hospitalidad, señor Bingley. Moverla, de ningún modo. Estoy seguro de que mi hermana tampoco quiere oír hablar de ello. Pueden ustedes contar, dijo la hermana con fría solemnidad, con que Jane tendrá toda la asistencia posible mientras permanezca con nosotros. La señora Bennet se extendió en frases de agradecimiento. Estoy convencida, añadió, de que si no hubiera sido por tan buenos amigos, habría corrido serio peligro, pues realmente se siente mal y sufre mucho, aunque eso sí, con la mayor paciencia del mundo, como hace siempre, porque tiene el temperamento más dulce que conozco. Con frecuencia le digo a mis otras hijas que no vale nada comparada con ella. Lo que tiene usted aquí, señor Bingley, dijo cambiando de tema, es una bonita habitación con vista hacia la Alameda. No hay en el país lugar que pueda compararse a Netherfield. Supongo que no pensará usted en abandonarlo pronto, aun cuando solo lo haya alquilado por un tiempo. Todo cuanto hago lo hago con rapidez, dijo él, por lo que si alguna vez me decido a dejar Netherfield, me marcharé en 5 minutos. Pero por ahora lo que siento es que mis raíces están aquí. Eso es exactamente lo que había supuesto de usted, intervino Lizzie. ¿Así que empieza a conocerme? Oh, sí, ya lo conozco perfectamente. Bueno, quisiera tomarlo como un cumplido, pero me temo que el hecho de que aún no lo conozcan tan fondo no puede ser sino una desdicha. Eso depende. Un carácter difícil no tendría por qué ser más o menos estimable que el suyo. Lizzie, exclamó la madre, recuerda dónde estás y no te excedas en tus comentarios como lo haces en casa. Yo no sabía, dijo Bingley, que fuera usted aficionada a estudiar temperamentos. Debe ser algo muy interesante. Sí, pero los temperamentos difíciles son los que más me divierten. Alguna ventaja debían tener. El campo, dijo Darcy, debe ofrecer poca materia para semejantes investigaciones. Las sociedades rurales son muy limitadas y presentan pocas variaciones. No es así. La gente cambia mucho donde quiera que viva, así que siempre hay algo nuevo que observar en ella. Cierto, afirmó la señora Bennet, quien había sido tocada en su orgullo por la manera de hablar de las sociedades rurales. Le aseguro que hay tanta variación en el campo como en la ciudad. Todos quedaron sorprendidos ante ese desplante, y Darcy, tras mirarla por un instante, se volvió discretamente hacia otro lado. La señora Bennet, que tenía la impresión de haber obtenido una completa victoria, continuó su perorata en un tono triunfante. Yo no creo que Londres tenga más ventajas que el campo, más allá de las tiendas y los lugares públicos.
En todo lo demás el campo es más agradable. ¿No es así, señor Bingley? Cuando estoy en el campo, respondió, no deseo dejarlo, pero me sucede lo mismo cuando estoy en la capital. Cada cosa tiene lo suyo, y se puede ser feliz en cualquier parte. Ah, eso es porque usted posee muy buen humor, pero este caballero, dijo la señora Bennet mirando a Darcy, al parecer opina que el campo no vale nada. Estás muy equivocada, mamá, intervino Lizzie, sonrojada por el atrevimiento de su madre. No comprendes bien al señor Darcy. Él solo afirma que en el campo no hay tanta variedad de gente como en la ciudad, lo cual, has de reconocer, es muy cierto. Así es, nadie ha dicho lo contrario, pero en cuanto que aquí no hay muchos vecinos, me parece que pocos lugares hay tan poblados como este. Recuerdo que en una ocasión estuve en una comida junto a 24 familias. Solo la consideración a Lizzie pudo hacer que Bingley se contuviera, pero su hermana era menos delicada y miró a Darcy con una sonrisa muy expresiva. Por su parte, Lizzie, tratando de decir algo que cambiase el rumbo del pensamiento de su madre, le preguntó si Charlotte Lucas había estado en Longbourn después de salir ella de allí. Sí, nos visitó ayer con su padre. Qué agradable es Sir William, ¿no es así, señor Bingley? Tan distinguido y a la vez tan sencillo. Él siempre tiene una palabra acertada para todos. Esa es mi idea de la buena educación. Los que se creen muy importantes y jamás abren la boca están en un error. ¿Comió Charlotte con ustedes? No, se marchó antes de la comida. Creo que la necesitaban para preparar el pastel de carne. Por mi parte, señor Bingley, siempre tomo sirvientas que sepan hacer bien el trabajo. Mis hijas están educadas de otro modo, pero todo mundo debe ser juzgado por lo que es, y las hijas de Sir William son excelentes muchachas, yo lo puedo asegurar. Es una pena que no sean bonitas. Ciertamente, Charlotte es muy poco agraciada, pero eso no impide que sea nuestra amiga. A mí me parece una joven muy agradable, dijo Bingley. Oh, sí, querido, pero tiene que reconocer que no es precisamente hermosa. Su propia madre me lo ha dicho, al ponderar la belleza de Jane. Desde luego, no es propio que yo elogie a mis hijas, pero uno tiene que reconocer que no es común ver a muchachas tan bonitas. Cuando solo tenía 15 años, había un caballero en la capital, en casa de mi hermano Gardner, que estaba tan enamorado de ella que mi cuñada estaba segura de que se declararía antes de nuestro regreso. Pero no lo hizo. Tal vez consideró que ella era demasiado joven, pero eso sí, le escribió unos versos muy bonitos. Y en eso se quedó su afecto, dijo Lizzie con impaciencia. Yo creo que más de uno hizo lo mismo. Admiro a quien descubrió la eficacia de la poesía para eliminar el amor. En mi opinión, la poesía siempre ha sido el alimento del amor, dijo Darcy. Puede que lo sea del amor verdadero, de ese que es fuerte y vigoroso, pero después de todo, cualquier cosa fomenta aquello que es auténtico de por sí. Pero si es apenas una inclinación débil, yo creo que la manera más práctica de hacer ese impulso que desaparezca es componer un buen soneto. Darcy se limitó a sonreír, pero el silencio que se hizo después de tan contundente afirmación hizo temer a Lizzie que su madre volviera a ponerse en evidencia. Así que buscó tema para seguir hablando, pero no se le ocurría nada. Finalmente, la señora Bennet comenzó a repetir su agradecimiento a Bingley por las atenciones que había tenido con Jane, lo que turbó un poco a Lizzie. Bingley respondió de manera cortés y sin afectación, obligando a su hermana menor a ser igualmente cortés y decir solamente lo que requería la ocasión. Ella representó su papel, aunque se le notaba un dejo de falta de sinceridad. De cualquier manera, la señora Bennet quedó muy satisfecha y dio por terminada la visita, pidiendo su carruaje. A esta señal, la más joven de sus hijas se decidió a hablar. Durante toda la visita las dos muchachas habían estado cuchicheando entre sí, y el resultado fue que Lidia recordó a Bingley que al llegar a Netherfield había prometido ofrecer una fiesta. Lidia era una muchacha de 15 años, muy desarrollada para su edad, de buena complexión y aspecto jovial. Ella era la favorita de su madre, cuyo afecto la había lanzado al mundo a tan temprana edad.
Poseía una gran viveza y gozaba de la simpatía y atenciones de los oficiales, a quienes las buenas comidas de sus tíos y sus fáciles modales la recomendaban. Resultaba entonces de lo más natural que se dirigiera a Bingley para recordarle su promesa, añadiendo que sería una vergüenza que no cumpliera con su palabra. La respuesta a este atrevimiento sonó como una música celestial en los oídos de la madre. «Estoy dispuesto a cumplir con mi promesa», se lo aseguró. «En cuanto su hermana esté repuesta, usted misma, si gusta, fijará la fecha del baile. Pero estoy seguro de que usted no querrá bailar mientras su hermana está enferma». Lidia se dio por satisfecha. Pues claro, será necesario esperar a que Jane se haya restablecido completamente, y para entonces el amabilísimo capitán Carter estará de nuevo en Meryton. Cuando usted haya celebrado su baile, añadió, yo trataré de que los oficiales organicen otro. Le diré al coronel Foster que sería una vergüenza si no lo hace. Finalmente la señora Bennet y sus hijas se marcharon, y Lizzie volvió al instante al lado de su hermana, dejando campo libre para la crítica de la conducta de su madre y su hermana por parte de las damas de la casa y de Darcy, quien, sin embargo, no se unió a las censuras que tocaban a Lizzie, a pesar de las bromas que hizo la señorita Bingley respecto de sus ojos, que no por ser criticados eran menos bellos.